Bueno, una vez que estuvimos viendo cómo es la refutación que Kant realiza de las tres ideas trascendentales, vimos por último la crítica de la teología racional, que es una de las que tienen más consecuencias importantes para la ética, para la religión. Así que recordemos que Kant dice, no podemos demostrar que la idea de Dios tiene validez objetiva, tampoco podemos refutar que Dios exista, porque la razón es incapaz tanto para una cosa como para la otra. No podemos argumentar en favor del teísmo, ninguno de los tres argumentos teístas puede tener un fundamento válido en la razón, se cometen falacias, pero también los argumentos ateos tienen problemas. La razón es incapaz para decidir acerca de la realidad objetiva de la idea de Dios. Por tanto, la teología racional no puede cumplir una función constitutiva del conocimiento, no puede haber una ciencia teológica racional, porque tenemos esta incapacidad de la razón para demostrar la existencia o la inexistencia de Dios. Sin embargo, por supuesto, la razón históricamente ha tendido a postular la existencia de Dios porque tiene intereses muy fuertes. Y aquí es donde Kant hace una interesante articulación entre la teología racional y la teología moral. La sustituye, en verdad, a la teología racional, que fue objeto de tantas controversias en la historia de la filosofía que a él lo precede, la filosofía occidental de la que él se nutre, y deja de lado esas controversias para sustituir la teología racional por una teología moral, con lo cual él propone una religión que esté limitada por la razón, porque la teología moral también tiene un fundamento racional, aunque no se pretende como ciencia, pero tiene un fundamento racional, y dice que la religión dentro de los límites de la mera razón es la que aplica la teología al ámbito de la moral, sin pretender hablar de los atributos de Dios, de dar argumentos en favor de su existencia, sí lo reconoce como un postulado necesario para la razón práctica. ¿Por qué? Porque Dios es un concepto moral prácticamente necesario. Para la vida práctica, para la acción moral, el ser humano necesita postular a Dios y sin afirmar ni negar su existencia, asumirlo como un postulado de su razón. Entonces dice Kant, esto está en la crítica de la razón pura, no conocemos a Dios, no podemos dar razones en favor de la validez objetiva de este concepto o de esta idea de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento es una proposición que es suficiente tanto subjetivamente como objetivamente. Es decir, cuando tenemos conocimiento, como Kant bien lo mostró en la deducción trascendental de las categorías o también en la deducción metafísica, en la demostración metafísica del espacio y del tiempo, hay una objetividad que es correlativa a la subjetividad de las condiciones a priori que tenemos en la sensibilidad y en el entendimiento. Y por tanto, en la articulación de la sensibilidad al entendimiento y ese enlace que se produce con la imaginación en los esquematismos, se construye conocimiento que tiene validez objetiva. No solamente responden a condiciones a priori que son el sujeto, sino que esas condiciones a priori tienen una correlación en la objetividad. Y por tanto hay conocimiento, podemos tener conocimiento cierto, etc. Pero de Dios no podemos tener conocimiento, porque solamente tenemos ideas subjetivas, un enlace subjetivo al cual nos somos llevados, pero que no tiene un correlato válido objetivo. Sin embargo, Kant sí sostiene que podemos creer en Dios, tener fe o creencia en Dios, y esta es una proposición que es suficiente solo subjetivamente.
La fe moral, dice él, tiene un fundamento firme en la necesidad incondicionada del mandato moral. Esta fe de la que él habla no se debe confundir con la opinión, con una mera proposición que no tiene ningún carácter necesario, que podemos tenerla o no tenerla, una opinión X sobre cualquier cosa. Eso sí es circunstancial. Esto puede pasar que un sujeto tenga una opinión y otro tenga una opinión contraria. Pero cuando hablamos de la fe o la creencia de la que él está hablando, es de algo que es necesario para un sujeto moral. Entonces, por eso explica por qué tenemos la tendencia a tener esa idea de Dios, a ese concepto de Dios, y a lo largo de la historia, distintas culturas, distintas filosofías, por distintos caminos, postularon a esa idea de Dios como un ente realísimo. Veamos cómo lo explica más estrictamente cuando vamos al campo de la ética, ¿no? Más específicamente. Y ahí es donde vemos el uso regulativo práctico de las ideas, no solo la de Dios, sino de las otras dos. Porque, eso lo verán con más detalle cuando estudien la ética kantiana, la obligación moral depende de un sujeto autónomo, un sujeto que por supuesto es un yo, que se piensa como sustancia y que a su vez se piensa como inmortal, como un sujeto que después de la muerte recibirá premios o castigos, ¿no? Que tiene una finalidad. Y además, ese sujeto, al asumirse como autónomo, se asume como libre, que su voluntad es libre, que no está determinada a actuar de cierta manera. Justamente tiene responsabilidad moral. Lo que hace podría no hacerlo, podría no cumplir con el deber. Si piensa que está determinado ese sujeto autónomo, entonces no se ve estimulado a cumplir con el deber, porque cree que lo que hace necesariamente va a hacer lo que sea porque está determinado. Entonces, en la acción moral, el sujeto se piensa como libre y también piensa una meta futura post-mortem que lo incentiva a cumplir con el deber. A pesar de que todo el razonamiento del imperativo categórico no cuenta con esas expectativas, estos postulados de la razón lo refuerzan al sujeto moral. Pero además de estos dos postulados del alma como sujeto autónomo, que va a ser inmortal y que es libre, ¿no? Así que está la idea de mundo y la idea de yo, del mundo como libre. Además de eso necesitamos otro refuerzo que es fundamental, y es la idea de Dios, porque dado que debemos promover el bien supremo en nuestra obligación moral, eso lo plantea Kant en la ética, necesitamos presuponer que ese bien supremo es posible. Y solo podemos concebir esa posibilidad de un bien supremo cuando asumimos la existencia de un ser que es supremamente inteligente, que se adecúa a la naturaleza del bien moral siempre. Ese ser inteligente conjuga, por un lado, la suma felicidad que buscamos en la vida eterna post-mortem, y también la voluntad moralmente perfecta, una voluntad que siempre cumple con el deber, que siempre hace el bien, es decir, que constituye el bien supremo. Y esa entidad, por supuesto, que es Dios. Entonces, estas tres ideas son postulados de la razón práctica. La razón las busca porque tiene un interés práctico al buscarla, al promoverlas, a buscar esos incondicionados que no tienen un correlato objetivo, no podemos demostrar su validez objetiva, pero las necesitamos cuando somos sujetos morales. Así es como, entonces, Kant pasa de una teología racional que la muestra, la desmantela, la desarticula, porque muestra que no podemos tener una ciencia, un conocimiento de Dios, vamos de nuevo atrás, porque subjetivamente construimos esa idea, pero no
objetivamente no hay validez, no podemos demostrar la validez objetiva, pero desde el lado subjetivo es para nosotros suficiente creer que Dios es, y esto tiene una motivación moral, como necesidad incondicionada del mandato moral. También, como habíamos visto, la razón tiene intereses teóricos, y por eso cumplen una función regulativa. Acuérdense que regulativo quiere decir que es una orientación, una meta, algo que nos lleva hacia, que nos mueve, está más pensado desde un punto de vista de lo activo, ¿no? En la razón práctica es claramente lo activo. Y aquí también podríamos decir que en el uso regulativo teórico de las ideas, aparecen como un lugar de tendencia, ¿no? Hacia lo cual vamos, esta vez cuando buscamos conocer. Porque si bien ya está claro que no podemos conocer al yo trascendental, ¿no? Al sujeto que es el sujeto último de todos los predicados, ni al mundo como la totalidad de la serie de las condiciones de los fenómenos, ni a Dios. Sin embargo, la unidad y sistematicidad que está presupuesta en estas ideas funcionan como orientativos, como tendencias hacia las cuales, ¿no? Como aquello a lo que aspiramos y que es inalcanzable. Cuando hacemos ciencia, tanto en la psicología empírica como en la física o como en la ciencia unificada que combina esas ramas de la ciencia, en la psicología empírica o la física, buscamos una conexión explicativa del todo, la totalidad. Queremos un sistema completo. Y si bien esa unidad sistemática a la que aspiramos y la presuponemos en nuestras investigaciones empíricas es inalcanzable, funciona como un lugar hacia donde vamos o un ideal hacia el cual va la razón en su uso teórico. Entonces también estas ideas tienen un uso regulativo. Con esto, también lo que podemos ver como cierre de la clase y de Kant, es que aquí Kant hace una articulación de los usos regulativos de las ideas, tanto en el plano práctico como teórico, porque en definitiva hay una pulsión moral, digamos, un impulso moral que nos lleva a postular esas ideas, particularmente la idea de Dios. Y entonces hay una conjugación entre la construcción de estas ideas y su uso en lo teórico y ese impulso del mandato moral que también nos mueve a crear esas ideas. Vemos que las ideas tienen usos regulativos tanto para conocer o para saber como para hacer, es decir, en el ámbito del obrar, y también con respecto a qué podemos esperar, porque en el ámbito del obrar también tenemos esas expectativas respecto a lo que va a pasarnos después de la muerte. Y estas tres cuestiones, qué podemos saber, qué ciencia podemos hacer, qué debo hacer, cuál debe ser nuestra ética, cuál debe ser nuestro criterio para tomar decisiones morales, y qué puedo esperar en el sentido de a qué puedo aspirar en la vida, a qué puedo llegar, qué es lo que me está permitido esperar, son las tres preguntas filosóficas fundamentales que en última instancia terminan en qué es el hombre, o podemos decir nosotros, el ser humano. Por lo tanto, la crítica que hace la dialéctica trascendental Kant, esta lógica de la ilusión, realmente tiene dimensiones muy amplias que de algún modo cierran varios de los aspectos fundamentales de la filosofía kantiana. No solamente el aspecto de la razón teórica, como razón que conoce, sino también la razón práctica, como la razón que actúa y que espera. Así que
Por eso es muy importante tener una idea más o menos clara de a qué apunta la dialéctica, y tanto la crítica negativa que estuvimos viendo en el aspecto de la hipostación y la surrepción, como lo que podríamos llamar una crítica positiva cuando defiende los intereses teóricos y prácticos y el uso regulativo de esas ideas.